Cuando hablamos de la lucha entre la naturaleza carnal y la naturaleza espiritual, vemos que hay un dilema en el interior del ser humano. Ese dilema lo plantea el apóstol Pablo en la epístola a los Romanos, en el capítulo 7. Leemos allí desde el versículo 14. Dice allí el apóstol Pablo: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido a sujeción del pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, ni lo que quiero hago. Antes lo que aborrezco, aquello hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no obro aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí no mora el bien, porque tengo el querer, mas efectuar el bien no lo alcanzo. En otras palabras, el hombre natural tiene una inclinación hacia lo malo, no tiene inclinaciones hacia el bien. ¿Y por qué? Porque su naturaleza pecaminosa lo domina. Necesita una naturaleza diferente. Entendemos que el apóstol Pablo no está hablando su propia experiencia, porque ya Pablo, cuando creyó en Cristo Jesús y lo aceptó como su Salvador y se sometió y se entregó a Él, pudo la naturaleza carnal ser debilitada por la naturaleza espiritual. Pero Él está planteando la lucha que hay en el hombre cuando todavía el hombre no ha conocido al Señor Jesucristo, cuando todavía no ha recibido la justificación. Y por eso Él plantea este conflicto que tiene el hombre, que aunque quisiera hacer el bien, no puede hacerlo porque la naturaleza pecaminosa lo domina. Leemos también en Romanos 8, en el capítulo 7, continuando con esta situación de dilema que tiene el hombre que no ha conocido a Cristo. Dice: por cuanto la intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Así, los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Es la misma situación, pero con diferentes palabras. El apóstol Pablo nos está diciendo a nosotros que si todavía Cristo no está en el corazón del hombre, si todavía Cristo no ha perdonado a esa persona porque no se ha arrepentido, no ha confesado, no ha creído, pues obviamente nunca va a poder hacer el bien. Y esta es la naturaleza de la cual nosotros hablamos, que es la que domina y es la que dirige y controla la mente del hombre. En Romanos 8:6 leemos: porque la intención de la carne es muerte, mas la intención del espíritu, vida y paz. Obviamente, Romanos 6:23 nos da la sentencia: la paga del pecado es la muerte. Así que la persona que está viviendo en conformidad con la naturaleza pecaminosa, porque no ha conocido otra naturaleza, no hay una naturaleza diferente en él, pues obviamente esa persona tristemente está condenada a la muerte eterna, a la muerte segunda. Su mente carnal lo conduce inexorablemente a la muerte eterna. Vamos a leer ahí en Romanos, en el capítulo 7, pero ahora leemos en el versículo 24, lo siguiente. Dice el apóstol Pablo: miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo, de esta muerte? O mejor dicho, ¿quién me librará del cuerpo de muerte? Porque el que está todavía viviendo en el pecado, el que está viviendo dominado por la naturaleza pecaminosa que hay dentro de él, pues obviamente está condenado. Y por eso Pablo dice, poniéndose en el lugar del que ya todavía no ha conocido a Cristo,
Pues repetimos, ya Pablo conoció a Cristo. Ya Pablo se sembró en él la naturaleza espiritual. Esa no es su experiencia, pero él está hablando como si estuviera en esa condición. Y dice, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y obviamente la contestación viene rapidito. Gracias doy a Dios, dice el versículo 25, por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Así que tan pronto la naturaleza espiritual es sembrada en el corazón del hombre, pues ya obviamente la lucha no va a terminar, lo vamos a seguir viendo, pero la cosa ahora es diferente. Porque mientras esté en esa lucha entre la naturaleza pecaminosa y la naturaleza espiritual, está en ventaja y está bajo la protección, la justificación y el perdón de Cristo. Lo vamos a ver más adelante. Así que la única esperanza del hombre está o se encuentra en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está la esperanza del pecador. Ahí está la esperanza de aquel que se considera miserable por su condición y por su naturaleza pecaminosa. Leemos en Gálatas 2:20. Allí leemos Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo del Hombre, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya ahora, en la experiencia del apóstol Pablo, las cosas comienzan a cambiar, porque ahora él acepta a Cristo y se crucifica con Cristo. ¿De qué manera Pablo se crucifica con Cristo? Pues decidió, por la gracia y el poder de Cristo, dar muerte al yo. Dar muerte al yo. Y vivir en la persona de Cristo. O Cristo vivir en la persona de Pablo. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo ahora es el que vive en mí. Y lo que vivo en la carne, o sea, en este cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo del Hombre. Ahora yo creo en Cristo. Yo acepto a Cristo como mi Salvador por la fe. Y ahora el Señor siembra en mí una naturaleza espiritual que en la medida que yo la alimente y la nutra, va a dominar a la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa no muere cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal. La naturaleza pecaminosa habrá de morir cuando Cristo en la resurrección nos transforme y esto corruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal sea vestido de inmortalidad. Ahí definitivamente la naturaleza pecaminosa nuestra desaparece. Pero mientras estemos en esta vida, la naturaleza pecaminosa está dentro de nosotros. El lobo está dentro de nosotros. Lo que hace es, la naturaleza espiritual lo que hace es que adormece al lobo. Lo adormece, pero está latente. Y en la medida que nosotros permitamos que el Espíritu de Dios obre en el interior nuestro, el lobo va a permanecer dormido y no nos va a salir en acciones pecaminosas. Creo que la ilustración es un poquito fácil de entender. Bien, vamos a ver cómo describe Jesús la experiencia de esa conversión, cuando aceptamos a Jesús como nuestro único Salvador, cuando nos arrepentimos, cuando confesamos y cuando aceptamos por la fe el perdón de nuestro Señor Jesucristo, la justificación,
Vamos a ver cómo Jesús describe esa experiencia en el capítulo 3 del apóstol Juan, el versículo 3. Dice allí Jesús a Nicodemo: de cierto, te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo sentía atracción por Jesús, pero todavía no lo había aceptado como su Salvador. Y es indispensable para nacer de nuevo, que no es otra cosa el nacer de nuevo, que es la siembra de la naturaleza espiritual en el corazón del hombre. Eso ocurre, pues, cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador. Pero Nicodemo todavía no había pasado por esa experiencia. Y entonces Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Obviamente, Jesús no estaba hablando en términos físicos, estaba hablando en términos espirituales. Pero Nicodemo no entendía esos términos espirituales.